UPE, Universidad Privada del Este. 25 años convirtiendo los sueños en realidad. La Facultad de Arquitectura se fundó en el año 1998, es decir, se presentó el proyecto educativo al entonces Consejo Nacional de Universidades, Consejo de Universidades, y este lo aprobó y se hizo la inscripción, ¿verdad?, como Facultad de Arquitectura y Urbanismo en aquel entonces. Y comenzó a funcionar al año siguiente, es decir, en el año 1999 abrió sus puertas la Facultad de Arquitectura. ¿Usted cuánto tiempo lleva como local? Yo me integré a la Facultad de Arquitectura en el año 2000, en carácter de profesor de varias materias, y en el año 2004 fui nombrado decano por el Consejo Superior Universitario a instancias del directorio de la UPE. Arquitecto, ¿me podría mencionar 3 valores importantes que deja la carrera a usted como profesional? Pues la carrera de arquitectura tiene una significación social muy grande. Entonces el valor más importante que yo rescato de la universidad y de la facultad en particular es el hecho de que la carrera de arquitectura tiene una gran significación social, es decir, incide en la sociedad para bien y a veces también para mal, ¿verdad? Nosotros tenemos que formar profesionales que habrán de trabajar en un aspecto muy delicado de la profesión, cuál es el trabajar con el patrimonio físico de las personas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido tiene una significación social muy importante. Hay que entender que la arquitectura no termina en el edificio. La arquitectura es también la ciudad. Entonces la responsabilidad de una facultad de arquitectura va mucho más allá de la construcción del proyecto y la construcción del edificio y entra en el ámbito de la ciudad y por tanto del urbanismo, ¿verdad? Por eso se llama Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Sí, ese es un primer valor. Y un segundo valor es el hecho de que nosotros como institución académica tenemos que reforzar la idea de la ciencia. La ciencia, la razón, es lo que nos da el fundamento básico de todo lo que hacemos. Aquí no se hace nada por hacerse. Aquí se hacen las cosas que deben hacerse por una razón, ¿verdad? Existen causas y efectos, ¿verdad? Nosotros debemos conocer cuáles son las causas, estudiar las reglas para poder lograr los efectos deseados. ¿Cuáles son los efectos que nosotros queremos? Pues la calidad de vida de las personas. Nosotros trabajamos directamente sobre las necesidades de las personas y dotarles a ellos de los recintos que puedan albergar todas las actividades que se tienen que desarrollar para suplir justamente esas necesidades. De ahí que es tan importante ese aspecto social, ese aspecto, esa significación social que tiene la carrera. Pero como les dije, el otro aspecto es el valor que tiene la ciencia como parámetro de todas las cosas. Y por otro lado, la Facultad de Arquitectura, la arquitectura en sí, tiene un componente estético muy importante, es decir, la construcción, la mera construcción para hacer arquitectura tiene que manejar los aspectos que tienen que ver con la estética, ¿verdad? Es arte también la arquitectura, por lo tanto es justamente la carrera que más conjuga esos aspectos de la ciencia, como le estaba diciendo, pero que también aporta la parte estética, el arte, que tiene que ver justamente con cuestiones que van más allá de la ciencia, ¿verdad? Que son cuestiones que van en el ámbito de la creatividad. Exactamente. Arquitecto, ¿cuántos alumnos tiene la carrera? La carrera tiene más de 300 alumnos. ¿La estructura que tienen ustedes para trabajar con los alumnos es óptima? Sí, la estructura es suficiente, la estructura es buena. Nosotros hemos mejorado muchísimo en los últimos años en ese sentido. Siempre hemos estado cómodos porque realmente siempre tuvimos a nuestra disposición
los recintos necesarios para poder desarrollar nuestra carrera. Sin embargo, hace un tiempo atrás, ya en el año 2009, nosotros hicimos un proceso de autoevaluación diagnóstica, un proceso de autoevaluación interna. Y fruto de ese proceso de autoevaluación interna surgieron una serie de medidas, de metas que deberían lograrse. Entonces nos abocamos a también hacer en aquella oportunidad un plan estratégico. Ese plan estratégico tenía 2 quinquenios. El primer quinquenio iba desde el año 2009, al 2014 y posteriormente un segundo quinquenio del 2014 al 2019. En ese primer quinquenio nosotros nos abocamos a mejorar muchísimo. Encaramos primero los aspectos académicos. Nosotros ya en aquel entonces tuvimos en nuestras manos los términos de referencia de la ANEAES, de la Agencia Nacional de la Acreditación de la Educación Superior, que trabaja con estándares del Mercosur. Entonces nosotros en aquel entonces ya administramos esos términos de referencia y poco a poco fuimos adaptando la facultad a esos términos de referencia. Lo básico y lo principal, en primer lugar, fue el aspecto curricular, es decir, las materias que se tenían, que eran de por sí, nosotros teníamos desde un principio un buen currículo, ¿verdad? Y se perfeccionó a partir de ese momento. Se agregaban materias, se sacaban algunos y se incrementaron muchísimo las horas cátedra de todas las materias, ¿verdad? Ese periodo de 5 años también mejoramos en el aspecto de infraestructura. En el año 2008 se construyó este edificio que está acá enfrente, en el cual se ubicó la Facultad de Arquitectura desde ese entonces. Pues anteriormente estábamos en el bloque del sector donde ahora está Medicina, posteriormente fuimos al bloque donde está actualmente Derecho, hasta que finalmente vinimos a nuestro propio bloque, ¿verdad? Estamos nosotros acá concentrados en este bloque de acá que ustedes están viendo acá. En ese año ocupamos ese lugar y se mejoraron muchísimas las instalaciones. El año posterior, unos 2 años después, se construyó este bloque que está aquí a mi derecha, que es un bloque importante que pasó a también ser utilizado parcialmente por arquitectura. Como este bloque está bien próximo acá, nosotros estamos previendo para este fin de año tener una conexión directa de nuestro bloque original con este bloque que también utilizamos. Pues nosotros necesitamos un mínimo de 7 aulas, estamos teniendo ahora 8 aulas, ¿verdad? Y nuestras aulas tienen la característica que son grandes, porque nosotros, por más que tengamos 40 alumnos, de repente en un curso necesitamos las mesas de dibujo, necesitamos el espacio suficiente para poder desarrollar. No es una carrera simplemente de aulas de clases teóricas, sino es una carrera eminentemente práctica. Se requieren todo ese tipo de cosas. Sí, y pegado también al tema de la estructura, ¿verdad? Tenemos la tecnología. ¿Y cuentan con tecnología integrada o se utiliza? Desde un principio, los términos de referencia hablan de que se debe incorporar a la didáctica todos los TICs, es decir, los medios tecnológicos que facilitan la didáctica, es decir, la enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Entonces nosotros siempre tuvimos y estamos siempre utilizando todos esos medios audiovisuales, etcétera, ¿verdad? Que son los que colaboran con el desarrollo de las clases. Pero aparte de eso, nosotros en particular en arquitectura manejamos lo que se llama el diseño asistido por computadora, es decir, el dibujo arquitectónico en este momento se hace todo por computadora, ¿verdad? Hay una fase previa de 2 o 3 años que el alumno trabaja todavía con el lápiz y desarrolla todavía una serie de habilidades y destrezas primero con el lápiz y luego pasa a utilizar
la computadora por eso se llama diseño asistido por computadora, ¿verdad? Que es el CAD, lo que normalmente se conoce como CAD. Bueno, entonces todos los diseños, todos los dibujos se hacen por computadora. Entonces eso es un punto importantísimo porque tenemos que disponer primero las computadoras suficientes para que todos los alumnos que ingresan vayan teniendo ese equipamiento con los software. Exacto, los software que les permitan, ¿verdad? Entonces, ese es un punto fundamental. Nuestro laboratorio de informática es nuestro orgullo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos suficientes máquinas como para leccionar perfectamente a los alumnos en ese aspecto. Hablemos un poco de la extensión universitaria. ¿Qué aspectos incluye y cuál es la forma en que se lleva a cabo? Con la carrera de arquitectura. Pues la carrera de arquitectura, en primer lugar, tiene una parte que el alumno para poder optar al título tiene que desarrollar pasantías. Tiene 3 periodos de pasantías que tiene que desarrollar. Y estas pasantías se desarrollan tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Es decir, los alumnos trabajan en empresas desarrollando, profundizando sus conocimientos ya en la práctica de las empresas de arquitectura y de construcciones. Y también los alumnos hacen pasantías en las entidades públicas, como las municipalidades, por ejemplo, ¿verdad? Que tienen sus departamentos de arquitectura y urbanismo que generalmente acogen también a nuestros alumnos, ya sea en carácter de pasantes o muchas veces inclusive en carácter de contratados, ¿verdad? ¿Esa gestión de arquitectos Sí, no. es realizada por la universidad, o sea, por la Facultad de Arquitectura, o por extensión o es un convenio que se hace? No. La pasantía tiene su modalidad. Está establecido los periodos que se tienen que hacer y las formas de control. Es decir, el alumno solicita a una empresa realizar una pasantía, el decano solicita por su parte a la misma empresa, la empresa otorga esa cabida, esa posibilidad al alumno y se hace un control de eso. Es decir, el alumno trabaja en ese lugar y requiere que los responsables de esa empresa eleven un relatorio, un reporte mensual del trabajo que realiza este alumno, ¿verdad? De tal manera que eso pueda ser realmente acompañado y registrado, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, la extensión se realiza directamente, es decir, se han firmado convenios con las municipalidades y con otras entidades para desarrollar proyectos arquitectónicos y asistencia a las municipalidades. Como nosotros estamos acá en Presidente Franco, lo lógico es, y así ha sido, que nosotros hemos firmado convenios con la Municipalidad de Presidente Franco desde hace mucho tiempo y hemos desarrollado muchos proyectos interesantes con la Municipalidad de Presidente Franco. Entre ellos voy a mencionar apenas el más importante, que es el proyecto del segundo puente de Presidente Franco. Cuando se vio la posibilidad de que se iba a hacer un segundo puente con Brasil, entonces la universidad se ocupó. Nosotros hicimos en nuestra cátedra de urbanismo y a través del departamento de investigación, ¿verdad? Se desarrolló un proyecto. Firmamos un convenio con la Municipalidad de Presidente Franco, nosotros le asistimos a ellos desde el punto de vista de la infraestructura y del personal para eso, ¿verdad? Que eran alumnos y profesores, y ellos nos facilitaron todos los medios para poder acceder a las informaciones y ese tipo de cosas. Producto de ese trabajo fue un proyecto digamos, que permitía establecer las condiciones que Presidente Franco iba a ofrecer para la llegada del segundo puente. Ustedes imagínense que el segundo puente va a significar un impacto muy grande en la ciudad, por toda
Exactamente. Entonces la ciudad iba a sufrir esa entrada y no solamente iba a sufrir ese tráfico de mercaderías y personas y vehículos, sino que también iba a sufrir y tenía que adecuarse para que pueda administrar esa cuestión. Y no simplemente dejar que venga el puente y así nomás otra vez, como mucho pasó en Ciudad del Este y ustedes saben ese problema, ¿verdad? Entonces nosotros hicimos un proyecto. El proyecto tenía como cuestión fundamental que el acceso al segundo puente y su posterior derivación de todos esos vehículos de cargas que pasarían por ahí serían desviados por fuera, circunvalando la ciudad de Presidente Franco. En fin, bueno, no voy a entrar en detalles en el proyecto, pero el proyecto fundamentalmente lo que hacía era procurar mitigar el impacto negativo que iba a significar ese flujo enorme de tráfico y también procurar sacar todo lo provechoso que podíamos obtener de eso justamente, ¿verdad? Y encauzar lo positivo que eso nos traía aprovechando de esa situación, ¿verdad? Cuando llegó el momento de la firma del proyecto, cuando el Brasil se decidió finalmente a hacer, que fue muy demorado, ¿verdad? De repente el Ministerio de Obras Públicas se encontró con que no tenía nada con qué, digamos, responder desde ese punto de vista. Y la municipalidad de Presidente Franco les dijo, no, nosotros tenemos acá un proyecto que fue desarrollado junto con la UPE. Y eso se le mostró a los, se les dio a los responsables del Ministerio de Obras Públicas. Y ellos tomaron nuestro proyecto. Y el proyecto que se desarrolló en forma ejecutiva después, que el que se va a implementar, tuvo como base directa nuestro proyecto. O sea, eso muestra realmente cuán, digamos, importante es la actuación de la carrera de la universidad en el medio y en particular nuestra carrera de arquitectura, ¿verdad? Hablamos del presente y del futuro. Bueno, estamos hablando de eso, ¿verdad? Este proyecto que tiene con la municipalidad. ¿Y el futuro? Bueno, el futuro es promisor. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en nuestro país está, no digo todo, pero casi todo por hacerse y construirse. Nuestro país está comenzando a despegar y nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar eso. Nosotros los profesionales tenemos que estar preparados para hacer las obras que va a requerir ese desarrollo. En términos del comercio, de industria, de la importación y la exportación, del desarrollo agropecuario, etc. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, porque si no estamos preparados vienen gente de afuera y hacen. Entonces nosotros, ese es nuestro objetivo. Y después nos quejamos. No, claro. Y nosotros tenemos una tradición en nuestro país, una tradición, el paraguayo es yo le llamaría homo constructor. Todo paraguayo sabe construir. Yo todavía no encontré un paraguayo que no sabe hacer una mezcla y levantar una pared, ¿verdad? Porque nosotros tenemos esa, digamos, esa facilidad, esa costumbre. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Esa cultura de la arquitectura y de la ingeniería hay que extender a toda la población, para que la población pueda entender que tiene que estar asistido por profesionales que entienden la cuestión, ¿verdad? Porque no se puede seguir haciendo cosas así en forma, sin tener como parámetro las cuestiones científicas que nos están diciendo lo que tenemos que hacer de bueno, ¿verdad? Entonces, ese aspecto de entrar en la sociedad y que la sociedad entienda lo que es la arquitectura y la ingeniería y los beneficios que puede obtener de ella, es parte de nuestro trabajo también. Por eso siempre tenemos que estar cerca de mirando en qué medida nosotros estamos llegando a la sociedad, en qué medida nosotros estamos efectivamente logrando cambios desde ese punto de vista, ¿verdad? Es muy importante eso. Hace un tiempo atrás yo leí un informe que decía que prácticamente el 90%
de las construcciones que se hacían en nuestro país se hacían sin la intervención de un profesional arquitecto o ingeniero. O sea, es una cosa enorme, ¿verdad? Entonces, que no me vengan a decir que no hay trabajo. Trabajo hay y muchísimo para los arquitectos y los ingenieros. Solamente que nosotros tenemos que despertar la conciencia en las personas, que sepan verse apoyados, sepan hacerse apoyar por los profesionales. Como un hueco ahora en la temática, los directivos de la UPE, ¿cómo han calificado? Los directivos de la UPE son excelentes. Yo les puedo decir que no tengo conocimiento, probablemente lo haya, pero no tengo conocimiento de una empresa como de este tipo, cómo realizan las inversiones, cómo están abiertos a todas las inquietudes que parten desde las distintas unidades pedagógicas y cómo ellos hacen lo imposible para poder proveer. Yo no tengo la menor queja en eso. Si alguien dice, no tenemos esto, no tenemos aquello, es porque no nos movimos lo suficiente, porque de parte de los directivos siempre tenemos una respuesta positiva. Eso es una cosa que yo siempre lo voy a decir y de la cual me siento también orgulloso porque yo soy parte de esto ya hace muchos años. O sea que... ¿Su opinión, arquitecto, con relación al desempeño de los profesores y alumnos? Bueno, para hablar primero de los alumnos traen un déficit muy grande de la media. Los alumnos, lamentablemente hay que decir, nuestra educación media es muy deficitaria. Entonces los alumnos vienen con muy poca preparación, ¿verdad? Entonces nosotros hemos establecido un currículum de tal manera que podamos mitigar ese problema, ¿verdad? Entonces tenemos en el primer año, en el segundo año, etcétera, tenemos una serie de materias que hacen que se pueda paliar esa mala formación que trae el alumno. Ahora, el alumno de por sí no es malo y entonces nosotros lo que tenemos que tener nosotros es saber cómo despertar en ellos el interés por dedicarse al estudio, etcétera. En nuestro país hay muy poco eso de ir encaminando al alumno hacia la universidad. Entonces muchas veces llegan alumnos que ni saben de qué se trata la arquitectura y están ahí. Entonces nos cabe a nosotros mostrarle en esos 2 primeros años, hacer esa nivelación, procurando suplir sus deficiencias y por otro lado asegurarnos de que el alumno está en el camino de su propia vocación, ¿verdad? Eso es el alumno. Pero nosotros tenemos que reconocer que dentro de todo el alumno trae mala preparación, es de condición económica precaria y sin embargo va adelante. Es decir, con todas esas dificultades va saliendo poco a poco. Porque ustedes tienen que tener en cuenta, nosotros hicimos varias encuestas y allá por el tercer curso el 86% de los alumnos trabajan. Ahora cayó un poquito ese porcentaje porque todos sabemos las condiciones generales que estamos viviendo desde hace 1 o 2 años atrás, ¿verdad? Pero el 86% de los alumnos trabajando, ustedes se imaginan la dificultad enorme que es para este chico estar trabajando y estar estudiando. Por eso nosotros comenzamos las clases a las 6 menos 10 y tenemos una agenda apretadísima hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Para poder cumplir con la malla curricular, ¿verdad? Entonces aquello que el alumno puede desarrollar después en casa, ya sean los sábados y domingos, ya sea a la noche, lo que sea, en todo momento libre que pueda tener, es esencial también, sobre todo en nuestras materias que son prácticas, como las que nosotros le llamamos taller de arquitectura. Los alumnos trabajan en el taller, ellos tienen 12 horas por semana de taller de arquitectura en todos los cursos, ¿verdad? Y tienen la asistencia de profesores de tal manera que máximo tienen un profesor por cada 20 alumnos en esa materia, ¿verdad?
son profesores titulares, adjuntos y los auxiliares que son alumnos de últimos cursos, ¿verdad? Bueno, estas materias se desarrollan en el taller, pero se complementan también con lo que el alumno lleva como encargo, como tarea para desarrollar hasta la próxima clase, ¿verdad? Eso es fundamental, porque entonces ahí únicamente se ve el progreso. Ahora imagínense ustedes este chico que trabaja hasta las 5 de la tarde todos los días, después tiene que venir y tiene muy poco tiempo. Entonces nosotros trabajamos con eso, pero esa es nuestra realidad. Nosotros no podemos ignorar eso. Quiere decir que nosotros vamos simplemente a cerrar las facultades de arquitectura que se tienen que abrir a las 7 de la mañana y solamente va a estar destinado a una élite económica pudiente. No, no puede ser eso. Nosotros tenemos que trabajar con nuestra realidad y lograr el mejor producto que podemos con nuestra realidad. Y los egresados, los arquitectos, aproximadamente, ¿qué porcentaje de egresados produce la carrera anualmente? No, nosotros tenemos pocos egresados, porcentualmente. En este momento tenemos más de 30 egresados ya, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un inconveniente también. En primer lugar tenemos lo que llamamos el trabajo final de graduación, que la gente acostumbra a llamarlo de tesis, ¿verdad? Bueno, ese trabajo de graduación es muy importante, es un trabajo es un trabajo grande que desarrolla el alumno al final de su carrera. Pero ocurre que los alumnos están trabajando ya a partir del tercero, cuarto y quinto curso, están trabajando ya en la materia, están trabajando casi todos en estudios de arquitectura, en empresas constructoras, en las municipalidades, en los departamentos de urbanismo y de construcciones, etcétera, ¿verdad? Entonces hay muchos alumnos que ya se ponen un poco más grandes, están trabajando, a veces tienen ya hijos, esposas, etcétera, se les dificulta un poco, entonces no llegan a concluir en los 5 años y medio que está prevista la carrera y ya concluyen en 7, 8 años más o menos en promedio, ¿verdad? Entonces ese es el tema. ¿En qué áreas se destacan? Ya hablamos, ¿verdad? Los arquitectos egresados tienen una salida laboral. Tienen, claro, todos. Y todos aquellos, inclusive alumnos que se destacan, inmediatamente se ocupan, están ocupados. Existe suficiente demanda para quien se prepara, para quien se preocupa, para quien desarrolla su destreza, su habilidad y su conocimiento, encuentra trabajo. Por supuesto, hay periodos que son más difíciles, como este que hemos estado viviendo, pero normalmente eso nosotros tenemos la certeza de que las personas que salen preparadas tienen trabajo siempre. Por eso yo les insisto a los alumnos de que no interesa que haya 2.500 arquitectos, lo que interesa es que nosotros seamos lo suficientemente capacitados y tengamos la suficiente cantidad de habilidades, destrezas y conocimientos para destacarnos del resto, ¿verdad? La diferencia es lo que hace a la competitividad. Arquitecto, ¿en qué otras ciudades funciona la carrera, aparte de aquí de Presidente Franco? Bueno, en Presidente Franco está la sede central de la universidad y también la primera unidad pedagógica de arquitectura que se creó, ¿verdad? Actualmente funciona en Ciudad del Este en el kilómetro 7, ¿verdad? En el kilómetro 7. Ahí también ya funciona la Facultad de Arquitectura y está en su tercer año. ¿Los costos son accesibles? La carrera de arquitectura no es una carrera barata porque tiene una carga curricular muy grande. No es tanto así los equipamientos que los alumnos tienen que comprar y ese tipo de cosas siempre es importante, pero no es tan decisivo como por ejemplo lo es en la odontología y esas cosas, ¿verdad? Sin embargo, nuestra carga horaria es muy intensa. El alumno tiene en ese periodo de 5 años y medio que desarrollar 5.700 horas cátedra, es muchísimo. 5.700 horas. Eso es horas reloj, horas reloj le estoy hablando. Entonces, para poder administrar esa cantidad de horas cátedra se necesitan muchos profesores, muchas horas de docencia, ¿verdad?
Arquitecto, ¿cuál es un sueño suyo como profesional? Bueno, el sueño en este momento nuestro es lograr la acreditación, ¿verdad? Ese es el objetivo. Nosotros estamos en el proceso de acreditación. Vamos a recibir próximamente la visita de los pares evaluadores en el mes de junio, ¿verdad? Nosotros nos hemos preparado para eso, estamos haciendo los ajustes correspondientes. Nosotros hemos tenido un proceso de autoevaluación ahora en los meses anteriores, ¿verdad? Y se ha presentado un informe como corresponde a la ANEAES, la Agencia Nacional de Acreditación de la Educación Superior, ¿verdad? Y ellos nos han comunicado que van a hacernos una visita de evaluación en el mes de junio. ¿En junio vienen los técnicos? Vienen los pares evaluadores que son arquitectos, 2 son nacionales y 1 siempre es extranjero. Y ellos vienen y revisan, evalúan, visitan, inspeccionan todo el funcionamiento, ¿verdad? de la carrera. Porque ellos lo que tienen que es constatar en primer lugar que ese informe que se envió es un informe fidedigno, que refleja realmente la realidad. Y por otro lado vienen y observan. De repente seguramente habrán algunas observaciones que acostumbran a hacer eso, ¿verdad? Vienen a hacer en esa primera visita, generalmente hacen algunas observaciones o te aprueban directamente de entrada o te hacen te otorgan un periodo de tiempo para hacer ciertos ajustes, ¿verdad? Que uno debe realizarlo en ese tiempo y posteriormente vienen de nuevo a hacer otra visita a ver si se cumplen eso. De acuerdo a su experiencia, arquitecto, ¿usted cree que la acreditación se va a poder hacer este 2016? Yo creo que sí, yo creo que sí. El proceso es un poco más largo, ¿verdad? Porque ellos vienen, después tienen otra vez unos meses para emitir su dictamen, después otra vez vienen eventualmente las recomendaciones, un plazo de tiempo para cumplirlas, después nuevamente una visita para ver si se cumplieron esas recomendaciones, o sea, eso lleva más o menos un año. Bueno, arquitecto, por último, ya para terminar esta entrevista, quería yo pedirle que puede emitir un mensaje para ese estudiante de arquitectura que todavía no está decidido en venir, no venir, si usted le puede dar un mensaje a esos alumnos que están mirando ahora la televisión. Bueno, yo le diría lo siguiente, la arquitectura es una carrera muy amplia, o sea, abarca desde la construcción, el proyecto de arquitectura, la construcción de edificios, de casas, viviendas, edificios, va para el lado del urbanismo, ¿verdad? De la ciudad, del planeamiento urbano, territorial, los proyectos urbanos, y después tiene una serie de otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el diseño de muebles, el diseño de artefactos, el diseño de interiores, el paisajismo, la jardinería, o sea, la arquitectura es amplísima. El estudiante que entra a la Facultad de Arquitectura siempre encuentra después un camino que le gusta, ya sea en el proyecto de arquitectura propiamente, en la construcción encarada desde el punto de vista empresarial, en el urbanismo, en la gestión pública, en la planificación urbana, en la planificación regional y en todas esas otras cosas que le estuve diciendo. Siempre va a encontrar un camino que le va a gustar y desarrollar. Lo que sí tiene que hacer es prepararse, formarse, dedicarse mucho. La Facultad de Arquitectura no es una carrera difícil, que solamente los bochos salvan, eso no es cierto. Acá los que salvan y los que se destacan son los que se dedican, los que trabajan, los que mojan la camiseta y están allí quemando la frente. Esos son los que van a salir adelante y esos son los que hacen la diferencia. En la diferencia está la base de la competitividad. Eso es lo que siempre yo procuro transmitir a los alumnos. No podemos estar esperando que del cielo nos vengan las cosas. Arquitecto, por tu tiempo y por tus conocimientos, muchas gracias. No, con mucho gusto, estamos a las órdenes. UPE, Universidad Privada del Este, 25 años, convirtiendo los sueños en realidad.